Aunque cueste creerlo, hubo una unidad a la que las SS acusó de manchar su reputación. Esta unidad fue la Brigada Dirlewanger, conocida por una criminalidad y brutalidad casi indescriptibles, cuyos miembros eran algunos de los peores criminales de Alemania. Esta no es una acusación gratuita, pues sus miembros habían sido sacados de las cárceles de Alemania por los crímenes más atroces. Esta unidad se creó en 1940, cuando las SS apenas estaban empezando a usar tropas en combate. Originalmente estaba compuesta por criminales convictos por cacería furtiva. El Reichsführer SS, Heinrich Himmler, vio el valor potencial de estos individuos, que serían usados no para combatir a tropas enemigas, sino para cazar partisanos, usando el argumento de que estos, al ser cazadores, tenían evidentes habilidades para rastrear al enemigo, además del coraje necesario, al haber sido personas que habían roto la ley. Este grupo fue bautizado como la Unidad de Cazadores Furtivos de Uranienburgo. Algunos suboficiales de las SS con un mal historial disciplinario fueron añadidos a la unidad, que en este punto tenía unos 300 miembros. Aquí es cuando entra en escena el Dr. Oskar Dirlewanger, el comandante elegido por Himmler para esta unidad. En principio, Dirlewanger parecería una opción obvia, un veterano de la Primera Guerra Mundial que ascendió hasta el rango de teniente. Fue un miembro de los Freikorps durante los primeros años turbulentos de la República de Weimar y obtuvo un doctorado en ciencias políticas en 1922. Dirlewanger se unió al Partido Nacional Socialista en 1933. Sin embargo, su exterior ocultaba a un sujeto sumamente enfermo. Sufriendo de alcoholismo, fue sentenciado a 2 años de cárcel por la violación a una niña de 13 años, además de robar propiedad del Estado. Aunque había sido expulsado del partido, más tarde se le permitió volver a unirse. A pesar de esta segunda oportunidad, Dirlewanger terminó en el campo de concentración de Waldheim por abuso sexual. Pero Dirlewanger tenía amigos poderosos, el más importante de estos, su viejo compañero de la Primera Guerra Mundial, Gottlob Berger, el jefe de reclutamiento de las SS. Gracias a este contacto, Dirlewanger fue enviado junto a la Legión Cóndor, la contribución alemana al bando nacional durante la Guerra Civil Española. Ya en 1940 se le dio el mando de la Unidad de Cazadores Furtivos. Eventualmente la unidad fue expandida, y al haber un límite en el número de cazadores furtivos convictos con la edad y el estado físico apropiado para servir en combate, se empezó a reclutar a todo tipo de convictos. Hay que tener en cuenta que en el ejército alemán, al igual que en el soviético o el francés, existían los batallones penales, los cuales estaban compuestos por aquellos soldados que habían cometido faltas contra la ley militar. Estos hombres eran devueltos a unidades regulares tras cumplir su sentencia, al considerarse que estos habían sido castigados y rehabilitados. La brigada Dirlewanger era distinta, pues llegó a reclutar a hombres encarcelados por crímenes graves, tales como asesinato, violación o robo a mano armada, hombres que en situaciones normales hubieran sido ejecutados por el Estado o encerrados en prisión. La combinación de estos sujetos, al otorgárseles armas y poder, fue funesta para quienes se toparon en su camino. Bajo el mando de las SS Totenkopfverbände, la rama encargada de dirigir los campos de concentración, la brigada Dirlewanger no era una unidad diseñada para combatir ejércitos enemigos, sino operar como seguridad interna contra partisanos. Los comandantes locales de las SS en Polonia a menudo se horrorizaban con el comportamiento de la unidad, razón por la cual esta fue transferida a Bielorrusia. Bajo el manto de operaciones antipartisanos, la brigada Dirlewanger cometió una serie de campañas de asesinato, violación y destrucción de propiedad, por lo que se impulsó una investigación oficial de las SS sobre los métodos empleados, siendo el método estrella de Dirlewanger encerrar a grupos de personas en graneros, prenderles fuego y ametrallar a quienes intentaran escapar.
En 1942 la unidad fue expandida de nuevo y esta vez se enfrentó a un enemigo que sería capaz de defenderse, el Ejército Rojo. Contra todo pronóstico, la brigada Dirlewanger tuvo un buen desempeño, a pesar de las bajas por ineptitud militar. Dirlewanger recibió la Cruz Alemana en oro y el pasador de combate cuerpo a cuerpo, habiendo sido herido varias veces en combate. La participación más infame de la brigada Dirlewanger fue durante la Operación Tempestad, el nombre en clave del alzamiento de Varsovia, en el que la resistencia polaca trataría de sacudirse de encima a la ocupación alemana antes de la llegada del Ejército Rojo. En este alzamiento, además de la brigada Dirlewanger, participó otra unidad criminal, la Sturmbrigade RONA, conformada por rusos renegados. Además de estas, fueron reforzados por unidades de ucranianos, turquestanos, azerbaiyanos y tayikos, además de elementos del ejército regular y las SS. En este video analizaremos el uniforme y equipamiento de la brigada Dirlewanger durante el alzamiento de Varsovia. La camisa de servicio es un modelo de tipo civil. Estas eran de uso común en la época, y aunque estaba en contra de las regulaciones llevarla con uniformes militares, estas en algunas ocasiones se dejaban ver en manos de la tropa, ya sea por preferencia de estas o para complementar los a veces escasos suministros de distintas unidades. El pantalón que lleva el soldado es el modelo M40 de color felgrau, el más común en la guerra, a pesar de que en este punto ya se encontraban en circulación los modelos M43. Se distingue por tener botones exteriores para usarse con tirantes, los cuales ayudan a llevar bien los pantalones. Las botas cortas modelo M37 eran el modelo más común en la mayoría de unidades de combate alemanas en este punto de la guerra. De cuero marrón o negro, se llevaban junto a las polainas de lona, las cuales evitaban que el pantalón se ensuciara durante la marcha. La guerrera es el modelo M40, hecha de lana en color felgrau, distinguible por sus 4 bolsillos plisados. Fue, junto con la M42, de las más comunes en la brigada Dirlewanger. Posee la mayoría de las insignias típicas de las SS, con alguna excepción que veremos más adelante. Los espejos de cuello son de un patrón usado solo por la brigada Dirlewanger. Estos muestran un par de fusiles cruzados junto a una granada de palo, símbolos asociados fuertemente a esta unidad. Los criterios para recibirlos se limitaban a quienes habían cumplido su condena de rehabilitación, aunque las acciones de la brigada durante el alzamiento de Varsovia demostraron que este no era el caso. Los oficiales del batallón no estaban obligados a llevar estos espejos, ya que eran solo para los soldados rasos. También podían verse a soldados de la brigada Dirlewanger sin espejos de cuello. En el otro espejo no hay nada, demostrando que es un soldado raso. Las sombreras son las de la categoría de tropa usada por las SS, las cuales siempre eran de lana negra con el color de la rama en el exterior, en este caso el blanco de la infantería. El águila de brazo de las SS es la versión en el material conocido como bebo, el cual se usaba como alternativa más económica al bordado, aunque ambos tipos se usaron conjuntamente durante toda la guerra sin ninguna preferencia. El soldado posee una condecoración, en este caso la medalla de herido en negro, la clase más baja. Esta se entregaba por haber sido herido 1 o 2 veces por fuerzas enemigas. Las clases posteriores, la plata y el oro, se entregaban en función del número de veces que el portador fuera herido. Unas 5 millones se entregaron durante la guerra. Rodeando el cuello se lleva un trozo de paño, utilizado de tal forma para evitar que éste se raspe al estar en contacto con la lana del uniforme. El soldado lleva una gorra M43, de las cuales existieron con distintas configuraciones de insignias. Esta en particular lleva la del tipo trapezoide, la cual muestra el águila y la calavera de las SS, además de estar hecha de lana italiana, ya que en 1943, tras el armisticio firmado por Italia, los stocks de este material en las zonas capturadas por los alemanes fueron reutilizados para la fabricación de distintos uniformes.
Encima de la gorra hay unas gafas para el polvo. Estas también existieron en distintos patrones. Hay varias imágenes de tropas en Varsovia utilizándolas y registros de que su uso se debió a la gran cantidad de polvo y escombros causados por los intensos combates urbanos. Estas gafas fueron muy probablemente tomadas de depósitos de tropas motorizadas. En varias de las fotos de la brigada Dirlewanger en Varsovia se puede ver que muchos de estos no llevaban casco. Se desconoce si por falta de acceso a estos, cosa poco probable, o por otro motivo. Los ganchos de soporte, llamados Hakens en alemán, eran ganchos que permitían sostener el peso del cinturón cuando se llevaba puesto. Estos hacían uso de tirantes internos colocados por dentro de la guerrera. El equipamiento se utiliza acoplado al cinturón de cuero, el cual lleva la hebilla de aluminio de las SS. Esta mostraba un águila con una esvástica junto al mote "Mi honor se llama lealtad", el cual fue acuñado en 1931 como el lema oficial de las SS. Las fotos del alzamiento de Varsovia muestran a muchas unidades ligeras de equipamiento que sería innecesario en la lucha urbana, tales como palas y botes de máscaras de gas. El soldado lleva un portacargador del subfusil MP40, el cual permite llevar un máximo de hasta 3 cargadores más una herramienta de carga. Si bien normalmente se llevaban 2, en algunas oportunidades se podían ver solo uno siendo utilizado. El uso de esta arma por un soldado con el rango de tropa será explicado más adelante. Sosteniendo el peso están las trinchas de combate. Este es el primer patrón, distinguible por no tener las costuras al lado de los remaches de las asas visibles. Otra cosa que las distingue es que las piezas metálicas son de aluminio y no de acero como en modelos posteriores. Colgando de una de las sombreras está una linterna de dotación, además de su uso evidente, que sería alumbrar en la oscuridad, útil en los combates nocturnos. Esta poseía cristales de distintos colores, que según la situación podían señalizar distintas órdenes o mandos. En la parte trasera está la panera M31. En esta el soldado puede llevar munición adicional, así como objetos personales, comida y cualquier otra cosa pequeña que éste pueda necesitar. En el caso de la brigada Dirlewanger, muchos de estos llenaron sus paneras con objetos saqueados a la población civil. Sujeta a la panera está la cantimplora M31, la cual tiene una capacidad para 3/4 de litros de agua, con su funda de fieltro y en la parte superior su vaso de aluminio. En entornos de combate como los de Varsovia, el acceso rápido a fuentes de agua era vital para los combatientes de ambos bandos. Junto a la cantimplora se encuentra la marmita M31, que a pesar de haber mencionado que muchos soldados iban ligeros durante los combates en la ciudad, estas parecen haber sido retenidas para su uso posterior. La bayoneta 8498 era el modelo reglamentario usado en el fusil Kar 98, usada también aunque el soldado utilizara un subfusil, como es este el caso, como arma de último recurso en situaciones de combate a corta distancia. En la parte frontal del cinturón, el soldado lleva una granada de palo M43, la cual se diferenciaba del emblemático modelo M24 por tener el sistema de activación en la cabeza de la granada, pues en el modelo anterior esta se activaba tirando de una cuerda que se encontraba dentro del mango de la misma. Esta simplificación en el diseño hacía que fuera más barato y rápido fabricarla. El soldado está armado con un subfusil MP40, normalmente reservado para suboficiales y unidades especiales. Estos llegaron a otorgarse a tropas en situaciones específicas donde se requería de una mayor potencia de fuego en distancias cortas, tales como asaltos a bloques de edificios o alcantarillas, situaciones en las que manejar un fusil de cerrojo sería más incómodo y dejaría al usuario expuesto ante emboscadas, razón por la cual durante el alzamiento se llegó a ver a soldados que no poseían el rango de suboficiales utilizando esta arma, la cual poseía un cargador de 32 balas y una culata plegable, lo cual facilitaba su transporte y el uso por unidades mecanizadas, quienes apreciaban su controlable velocidad de disparo.
Este sería el aspecto de un miembro de la brigada Dirlewanger durante el alzamiento de Varsovia, probablemente la unidad más infame de la guerra, y por justos motivos, pero cuya historia aún así debe saberse, tanto por el rol que tuvieron durante la guerra y el sufrimiento que causaron, como por aquellos que lucharon hasta el final antes de someterse a los integrantes de esta infame unidad. Eventualmente el alzamiento de Varsovia fue aplastado, destruyendo casi el 90% de la ciudad. En apenas 2 semanas la brigada Dirlewanger asesinó a 40.000 polacos, hombres, mujeres y niños. A pesar de las protestas de diversos oficiales del ejército y las SS, Dirlewanger recibió la Cruz de Caballero y un ascenso a Oberführer. Para diciembre de 1944 la brigada tenía unos 4.000 miembros. Fueron utilizados de nuevo para aplastar la insurrección nacional eslovaca, antes de ser enviados para combatir a los soviéticos en Hungría, donde la brigada sufrió muchas bajas. En las fases finales de la guerra, la brigada Dirlewanger fue rebautizada como la 36ª División de las SS, entrando en combate en la línea Oder-Neisse. A mediados de abril, la brigada se vio asediada por los soviéticos, con Dirlewanger siendo herido por 12ª vez en combate. En este punto la división comenzó a desintegrarse. Con el final de la guerra en el horizonte, empezaron las deserciones masivas, llegando a un punto en el que incluso el comandante de un regimiento de granaderos fue colgado por sus propios hombres. Atrapados en la bolsa de Halbe, lo que quedó de la mayoría de la división Dirlewanger fue aniquilada en combate, exceptuando los altos mandos, quienes lograron rendirse a los estadounidenses el 3 de mayo de 1945. Unos 700 miembros de la brigada Dirlewanger sobrevivieron a la guerra, escabulléndose entre las grietas del caos de la posguerra. Prácticamente todos escaparon a cualquier tipo de castigo, pues ni los aliados occidentales ni los soviéticos mostraron interés en cazarlos para que fueran juzgados. En cuanto a Oskar Dirlewanger, este se escondió en las montañas hasta ser capturado a inicios de junio de 1945 por tropas francesas. Murió en circunstancias misteriosas, siendo la teoría más aceptada que fue linchado por soldados polacos, los cuales lo reconocieron.